En la pequeña ciudad de San Miguel, escondida entre colinas verdes y calles adoquinadas, vivía un niño llamado Lucas. Tenía solo 12 años, pero ya llevaba en la mirada la serenidad de quien conoce las dificultades de la vida desde temprano. La casa donde vivía con su madre, doña Rosa, y su hermano menor, Miguel, era sencilla, un sobrado de madera con la pintura descascarada y un estrecho balcón donde la familia solía reunirse en las noches frescas para conversar y soñar. A Lucas le gustaba ayudar a su madre en lo que podía. Doña Rosa trabajaba como empleada de limpieza en una escuela cercana, y los ingresos apenas alcanzaban para pagar las cuentas y mantener comida en la mesa. Aún así, la casa siempre exhalaba un amor silencioso, hecho de gestos pequeños y esperanza guardada en silencio. La mayor alegría de Lucas era ir a la escuela, porque allí sentía que el mundo era más grande que la pobreza que los rodeaba. Aquella tarde de martes, mientras caminaba a casa después de las clases, el cielo estaba gris, anunciando la llegada de la lluvia. Las calles estaban vacías, y el viento soplaba fuerte, moviendo los árboles y arrastrando hojas secas por el suelo. Lucas caminaba con los ojos en el piso, distraído, pensando en cómo podría ayudar a su madre a pagar la cuenta de luz que, una vez más, estaba atrasada. Entonces, de repente, algo brilló entre las hojas caídas en la acera. Curioso, se agachó para recogerlo y encontró un boleto de lotería arrugado, medio sucio, pero aún legible. El corazón de Lucas se aceleró. Nunca había visto un boleto de esos de cerca, y no sabía si eso podría significar algo importante. Pero había oído que algunas personas ganaban mucho dinero con ellos. Con cuidado, Lucas guardó el boleto en el bolsillo de su abrigo y se apresuró a casa. Su madre estaba en la cocina preparando la cena. El olor a arroz y frijoles se mezclaba con el ruido de la lluvia que comenzaba a caer fuerte. Miguel jugaba en el suelo con un carrito viejo, sin saber que ese momento cambiaría sus vidas para siempre. Después de cenar, Lucas se sentó al lado de la radio antigua que tenía en la sala. Con manos temblorosas, encendió aparato para escuchar el resultado del sorteo de la lotería. La voz del locutor llenó el ambiente, trayendo el suspenso que parecía imposible de soportar. Número por número, se anunciaba la lista. Cuando escuchó los números del sorteo, su corazón casi se detuvo. Eran exactamente los mismos números del boleto que había encontrado. Revisó varias veces, casi sin creerlo. El boleto que había encontrado en el suelo era premiado, y ahora él era un niño millonario. Las emociones comenzaron a apoderarse de Lucas: el miedo, la incredulidad, la alegría y la responsabilidad. Sabía que esa suerte inesperada podría salvar a su familia del apuro en que vivían. Pero también tenía miedo de contarle a alguien y ser objeto de envidia o perder aquello. Esa noche, acostado en la cama, mirando al techo, Lucas pensaba en cada sueño que había guardado en el fondo de su corazón. Podría pagar las deudas, asegurar que su madre dejara de preocuparse tanto, darle una vida mejor a Miguel. Era casi imposible creer que todo eso le estaba pasando a él, un niño común de la pequeña San Miguel. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera por completo, Lucas decidió que era hora de contarle a doña Rosa. Con el boleto guardado en el bolsillo, se sentó a la mesa de la cocina, el rostro serio, los ojos brillando con una mezcla de nerviosismo y esperanza. «Mamá, yo encontré este en el camino a casa ayer», dijo, sacando el boleto del bolsillo y entregándoselo. Doña Rosa miró atentamente, sin entender al principio, hasta que su rostro cambió. Las lágrimas comenzaron a correr silenciosas por su rostro cansado. «Lucas, esto es un milagro», susurró, abrazando fuerte a su hijo. Era como si en ese momento todo el peso de los años de lucha se hubiese aliviado, aunque fuera un poco. Pero junto con la alegría, vinieron también las dudas y los miedos. ¿Qué hacer con el dinero? ¿Cómo evitar que eso cambiara a la familia para mal? ¿Cómo proteger ese boleto y evitar problemas? Lucas y doña Rosa pasaron el día conversando, planeando el futuro. Decidieron que, antes que nada, debían garantizar la seguridad de la familia, pagar las cuentas atrasadas, cuidar la salud y la educación de los niños. Era el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de promesas, pero también de responsabilidades. Esa misma tarde, el teléfono de la casa sonó. Era un representante de la lotería, confirmando que el boleto era legítimo y que Lucas tenía derecho al premio. El sueño se estaba convirtiendo en realidad, y la vida de la familia de Lucas estaba a punto de cambiar para siempre. Pero la verdadera transformación no estaba solo en el dinero, sino en lo que ese niño haría con él. La generosidad, el amor y la valentía de Lucas mostrarían que, a veces, la suerte puede ser una semilla plantada en el suelo de la esperanza, que florece no solo para quien la recibe, sino para todos a su alrededor. Y así,
El destino de Lucas comenzó a entrelazarse con un futuro que nadie podría imaginar, donde un simple bolete encontrado en el suelo se convirtió en la llave para cambiar toda una historia de vida. Lucas no podía dormir aquella noche. La emoción y la incertidumbre se mezclaban en su mente como un torbellino que lo mantenía despierto. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de su madre, el rostro curioso de Miguel y ese billete premiado que, de repente, había cambiado su destino. Pero también sentía el peso de la responsabilidad que ahora llevaba sobre sus hombros. No era solo un niño afortunado, sino el guardián de una esperanza que debía cuidar con cuidado. Al amanecer, mientras la ciudad despertaba con el canto de los pájaros y el sol filtrándose tímidamente entre las cortinas, Lucas decidió que era momento de hablar con su padre. No había visto a su padre desde hacía años. Él se había ido cuando Lucas era apenas un bebé, y aunque su madre nunca hablaba mucho de él, Lucas siempre tuvo la esperanza de conocerlo algún día. Con el billete guardado cuidadosamente en una caja de zapatos que había encontrado en el armario, Lucas salió con decisión. Sabía que encontrar a su padre no sería fácil, pero sentía que debía hacerlo para compartir la noticia y buscar una guía. Tal vez, pensaba, su padre podría ayudar a entender lo que estaba sucediendo y a tomar las mejores decisiones. Recorrió calles, preguntó a vecinos y finalmente llegó a un barrio algo alejado del centro, donde las casas eran más humildes y la gente se saludaba con una sonrisa abierta. Preguntó por don Carlos, el hombre que su madre mencionaba alguna vez con nostalgia. La respuesta fue un nombre, una dirección y un consejo amable de alguien que le dijo que la vida a veces da vueltas, pero siempre hay un camino para encontrar lo que se busca. Cuando llegó a la puerta indicada, su corazón latía con fuerza. Tocó el timbre varias veces, y finalmente un hombre de mediana edad, con ojos cansados pero amables, abrió la puerta. Lucas lo miró fijo, con el billete en la mano y la voz temblando. «Hola, yo soy Lucas, tu hijo», dijo tímidamente. El hombre lo miró sorprendido, con una mezcla de incredulidad y emoción. No dijo nada al principio, pero invitó a Lucas a entrar. En el interior, entre fotografías enmarcadas y muebles simples, comenzó una conversación que duró horas. Carlos, el padre de Lucas, escuchó atentamente y al ver el billete comprendió que no era un encuentro casual, sino una señal del destino. Carlos confesó que siempre había pensado en ellos, que lamentaba no haber estado presente y que quería hacer las cosas bien a partir de ese momento. Lucas sintió una mezcla de alegría y alivio. Quizás no estaba solo en este camino. Esa misma tarde, juntos, fueron a la oficina de la lotería para reclamar el premio oficialmente. La formalidad del lugar y las miradas curiosas no intimidaron a Lucas. Él sabía que aquello era solo el comienzo. Firmaron papeles, verificaron documentos y, finalmente, les entregaron un cheque con la cantidad que parecía sacada de un sueño. En el camino de regreso, Carlos tomó la mano de Lucas y le dijo: «Lo más importante no es el dinero, hijo, es lo que hagamos con él. Podemos cambiar nuestra vida. Sí, pero no debemos olvidar quiénes somos ni de dónde venimos». Lucas asintió, sabiendo que esas palabras serían la brújula para todo lo que vendría. De regreso en casa, la noticia se extendió rápidamente. Vecinos, amigos y familiares se acercaron para felicitar y compartir la alegría. Pero Lucas y su familia permanecieron con los pies en la tierra. Sabían que el dinero no resolvería todos sus problemas, pero era la herramienta que les daría una oportunidad real de cambiar. Los días siguientes fueron de cambios y planes. Dona Rosa empezó a buscar una casa más grande y segura para la familia. Miguel recibió materiales escolares nuevos y se inscribió en actividades que antes parecían imposibles. Lucas, por su parte, decidió que no dejaría que la fortuna le cambiara el corazón. Quería seguir siendo el mismo niño, con los mismos sueños y la misma humildad. Sin embargo, no todo fue sencillo. Algunas personas comenzaron a acercarse con intenciones dudosas, y la familia tuvo que aprender a protegerse de envidias y falsas amistades. Lucas entendió que la riqueza traía también problemas y que la generosidad debía ser acompañada de sabiduría. Una tarde, mientras caminaba por el parque con su padre, Lucas reflexionaba sobre todo lo que había vivido. La fortuna había caído en sus manos, pero el verdadero premio era la unión familiar que se fortalecía con cada día que pasaba. La historia de aquel niño de San Miguel apenas comenzaba, y el billete encontrado en el suelo era solo la llave que abría la puerta a un futuro lleno de esperanza, desafíos y amor. Los días siguientes al cobro del premio fueron una mezcla de emociones y aprendizajes. La familia de Lucas comenzó a reorganizar su vida alrededor de esa nueva realidad, pero no sin dificultades. Aunque el dinero era mucho, también era una responsabilidad enorme,
y Lucas sentía que debía estar atento a cada paso que daban. Donna Rosa, que siempre había sido el pilar de la familia, decidió que era hora de dejar su trabajo cansado como empleada de limpieza. El dinero que tenían ahora les permitía pensar en otras posibilidades, y lo primero que hizo fue buscar una casa más grande, donde los niños pudieran crecer con más comodidad y seguridad. La nueva casa era luminosa, con un pequeño jardín donde Miguel podía jugar y donde Lucas podía estudiar con tranquilidad. Pero el cambio no fue solo material. Lucas comenzó a sentir que debía aprender más sobre cómo manejar el dinero, para no perder lo que habían ganado. Su padre, Carlos, le habló con mucha paciencia sobre la importancia de la educación financiera y de la humildad para no caer en tentaciones que pudieran destruir la felicidad que estaban construyendo. En la escuela, Lucas siguió con su rutina habitual, pero algo había cambiado. Sus compañeros lo miraban con curiosidad y, a veces, con envidia. Algunos se acercaban para preguntarle sobre el dinero y otros simplemente querían aprovecharse de su nueva situación. Lucas tuvo que aprender a decir no y a elegir bien a sus verdaderos amigos. Por otro lado, la familia decidió ayudar a quienes siempre habían estado a su lado, especialmente vecinos y amigos que compartían las mismas dificultades. Donna Rosa organizó pequeñas ayudas para familias que conocía y Lucas y Miguel participaban llevando alimentos o ropa a quienes lo necesitaban. Era una manera de agradecer y compartir la bendición que habían recibido. Un día, mientras Lucas caminaba por el barrio, se encontró con don Manuel, un anciano que había sido profesor suyo y que siempre le había dado consejos sabios. Don Manuel lo miró con una sonrisa y le dijo: «Lucas, recuerda que la verdadera riqueza está en el corazón. El dinero ayuda, pero lo que realmente importa es cómo lo usamos para hacer el bien». Esas palabras resonaron en la mente de Lucas como un eco constante. Sabía que debía mantenerse firme en sus valores para que el dinero no se convirtiera en una carga o en un motivo de tristeza. Con el paso de los meses, la familia se adaptó a su nueva vida. Carlos encontró un trabajo estable que le permitía participar más activamente en el cuidado de la familia, y Donna Rosa pudo dedicarse a estudiar para ser enfermera, un sueño que había dejado guardado por años. Lucas, por su parte, continuó soñando con un futuro brillante. Quería estudiar ingeniería, ayudar a su ciudad y demostrar que la suerte no era solo cuestión de azar, sino de perseverancia y amor. Sin embargo, la felicidad y la prosperidad también trajeron nuevos retos. La prensa local comenzó a interesarse en la historia del niño que había ganado la lotería y cómo había cambiado su vida. Aunque Lucas sabía que la fama podía abrir puertas, también sentía que ponía en riesgo la privacidad de su familia. Una mañana, al abrir el periódico, encontró su rostro en la portada con un título que decía: «El niño millonario que cambió su destino». Las reacciones en la escuela y el barrio cambiaron, y él tuvo que aprender a lidiar con esa nueva atención. No todos eran amigos sinceros. Algunos querían acercarse solo por interés, y Lucas tuvo que ser fuerte para no dejarse influenciar por la vanidad o la ambición. Su padre le recordó siempre: «La humildad es el mayor tesoro. Nunca la pierdas, hijo». Así, mientras los días pasaban, Lucas se iba convirtiendo en un joven responsable, consciente de que la verdadera riqueza no estaba solo en el dinero, sino en la familia, la amistad y el deseo de hacer el bien. La historia de aquel billete premiado seguía siendo un milagro, pero la transformación más grande estaba en el corazón del niño que lo había encontrado, y en la familia que, con amor y sabiduría, había sabido aprovechar esa oportunidad para construir un futuro mejor. Con el paso del tiempo, la vida en la nueva casa comenzó a tomar forma. Lucas se adaptaba poco a poco a las responsabilidades que venían con su nueva condición. Ya no era solo el niño que soñaba en las noches. Ahora debía pensar en el bienestar de toda su familia, en cómo hacer que esa fortuna durara y en cómo evitar los peligros que el dinero podía traer. Una mañana, mientras desayunaban, Donna Rosa compartió con Lucas una noticia que la llenó de orgullo y esperanza. Había sido aceptada en una escuela técnica para estudiar enfermería. Había decidido cumplir ese sueño postergado durante años y ayudar a más personas, no solo la suya. Miguel, su hermano menor, escuchaba atento, aunque todavía no entendía del todo la magnitud de lo que ocurría. Lucas sintió una mezcla de alegría y admiración. Su madre había trabajado duro durante toda su vida y ahora estaba a punto de cambiar su destino gracias a la oportunidad que les había dado la lotería. Pensó que debía esforzarse aún más para no defraudarla. Los días se llenaron de estudio y nuevos proyectos. Lucas dedicaba horas a su educación, consciente de que ese era el camino para asegurar un futuro sólido y no depender solo del dinero. Además, su padre Carlos lo apoyaba, compartiendo historias y consejos sobre cómo manejar las finanzas y la importancia del esfuerzo constante. En la escuela,
Aunque las miradas seguían siendo curiosas, Lucas comenzó a encontrar un grupo de amigos verdaderos, aquellos que lo aceptaban por quien era, y no por la suerte que había tenido. Entre ellos estaba Ana, una chica simpática y estudiosa que se convirtió en su confidente. Ella lo ayudaba a mantener los pies en la tierra y a no dejarse llevar por la fama que, a veces, podía ser peligrosa. Una tarde lluviosa, mientras caminaban hacia casa, Ana le dijo: «Lucas, tú eres más que ese billete de lotería. No dejes que eso te defina. Lo importante es lo que haces con tu corazón». Lucas sonrió, agradecido por sus palabras. Sabía que no podía olvidar quién era, ni lo que había vivido. La humildad debía ser su escudo. Pero no todo era fácil. La fama y la atención atraían también problemas. Un día, un hombre desconocido se acercó a la familia con propuestas dudosas para invertir el dinero. Carlos y Dona Rosa fueron cautelosos, rechazando ofertas que parecían demasiado buenas para ser verdad. Lucas comprendió que la vida había cambiado, pero que la prudencia debía ser siempre su guía. Además, comenzaron a surgir rumores y chismes en el barrio. Algunos vecinos que antes saludaban con una sonrisa comenzaron a mirarlos con envidia o desconfianza. Lucas y su familia tuvieron que aprender a vivir con eso, sin perder la paz ni la unidad que tanto habían luchado por mantener. Para contrarrestar esa negatividad, decidieron organizar eventos comunitarios, donde compartían alimentos, juegos y risas con quienes vivían cerca. Quisieron mostrar que la fortuna no los había separado, sino que los había hecho más solidarios. Una noche, reunidos alrededor de la mesa, Lucas pensó en todo lo que había cambiado desde aquel día en que encontró el billete en el suelo. Recordó la incertidumbre, el miedo y la esperanza. Ahora sabía que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la fortaleza de su familia, en la confianza que se tenían y en el amor que los unía. Con el corazón lleno de gratitud, Lucas decidió que su mayor sueño era usar esa fortuna para ayudar no solo a su familia, sino a toda la comunidad que lo había visto crecer. Y así, entre aprendizajes, desafíos y momentos de alegría, el niño que había encontrado un billete premiado en el suelo continuaba escribiendo su historia, una historia de esperanza, generosidad y crecimiento que apenas comenzaba. Con el paso de los meses, la familia de Lucas comenzó a consolidar sus nuevos proyectos. Dona Rosa avanzaba con sus estudios de enfermería y su dedicación la llenaba de energía y orgullo. Lucas se sentía inspirado por ella, y cada día se esforzaba para ser un buen ejemplo para su hermano Miguel, quien ya empezaba a mostrar interés por la escuela y los libros. Pero no todo era fácil ni lineal. La llegada del dinero había abierto nuevas puertas, pero también había generado tensiones inesperadas. Algunos familiares lejanos comenzaron a aparecer buscando aprovechar la situación. Lucas y sus padres tuvieron que aprender a poner límites con firmeza, protegiendo su tranquilidad sin perder la bondad. Una tarde, mientras caminaba por la plaza con Miguel, Lucas vio a un grupo de niños jugando fútbol. Miguel miraba con ganas, pero no tenía un balón propio. Sin pensarlo dos veces, Lucas decidió comprar un balón para su hermano y organizar partidos en el barrio, invitando a todos los niños a participar. Quería que la fortuna sirviera para unir y alegrar a la comunidad, no para separarla. Esa iniciativa fue el inicio de algo grande. Poco a poco, la familia empezó a crear pequeños proyectos sociales. Una biblioteca comunitaria con libros donados, talleres de apoyo escolar y un comedor solidario para quienes más lo necesitaban. Lucas se convirtió en un líder natural, siempre atento a las necesidades de los demás. Sin embargo, el camino no estaba libre de obstáculos. Un día, un incendio en una casa cercana recordó a todos que la vulnerabilidad seguía presente y que la riqueza no protegía de las tragedias. Dona Rosa y Lucas organizaron la recolección de ayuda para las familias afectadas, mostrando que la solidaridad era el verdadero tesoro que podían compartir. En la escuela, Lucas seguía destacando, pero también enfrentaba las mismas dudas y presiones de cualquier adolescente. Sentía a veces que debía cargar con el peso de las expectativas de todos. Fue Ana quien, nuevamente, lo ayudó a recordar que no estaba solo y que su valor no dependía del dinero. Una noche, mientras estudiaban juntos, Ana le dijo: «No olvides quién eres, Lucas. Eres un chico fuerte y generoso, y eso es lo que importa». Esas palabras le dieron fuerzas para seguir adelante. Sabía que los desafíos serían muchos, pero que la felicidad verdadera estaba en mantenerse fiel a sí mismo. Un día, Carlos, su padre, propuso un viaje para toda la familia. No por lujo, sino para reconectar, descansar y disfrutar juntos sin preocupaciones. Fueron a la playa, donde el sonido del mar y la brisa fresca les regalaron momentos de paz y alegría. Durante ese viaje, Lucas reflexionó sobre todo lo que habían vivido.
Desde el día en que encontró el billete premiado hasta ahora, habían recorrido un camino lleno de aprendizajes, de amor y de fortaleza. Se dio cuenta de que, aunque el dinero había cambiado muchas cosas, lo que realmente les había salvado era la unión familiar. Con el corazón lleno de gratitud, Lucas miró el horizonte y supo que, pase lo que pase, seguiría luchando por construir un mundo mejor para su familia y para su comunidad. Así, entre sueños y realidades, el niño que una vez encontró un billete en el suelo continuaba escribiendo una historia que inspiraba a todos a creer en la esperanza y en el poder del amor. Después del viaje a la playa, la vida parecía sonreírle aún más a Lucas y a su familia. Pero él sabía que la verdadera felicidad no era algo que se encontraba de forma mágica, sino que se construía día a día con esfuerzo, paciencia y amor. Aquella experiencia en la playa les había dado un respiro necesario, un tiempo para reconectar y pensar en lo que realmente importaba. De regreso a casa, Lucas volvió a la escuela con una energía renovada. La fama y la curiosidad de sus compañeros seguían presentes, pero ahora él tenía más claro quién era y hacia dónde quería ir. Ana seguía siendo su gran apoyo, y juntos compartían sueños y planes para el futuro. A veces, se quedaban horas hablando sobre lo que harían para mejorar su barrio y ayudar a más personas. En casa, Dona Rosa seguía avanzando en sus estudios. Cada vez que terminaba una clase o un examen, su sonrisa se iluminaba con orgullo. Lucas admiraba esa fuerza y se inspiraba para dar lo mejor de sí mismo. Miguel, aunque pequeño, también sentía que algo especial estaba pasando en su familia, y comenzó a esforzarse en la escuela, alentado por los éxitos de su hermano mayor. Conforme pasaban los meses, la familia decidió formalizar un proyecto para ayudar a la comunidad. Con el dinero que les quedaba del premio, crearon una pequeña fundación dedicada a brindar apoyo educativo, salud y alimentación a los más necesitados del barrio. Lucas asumió un rol activo, coordinando actividades, organizando eventos y movilizando a los vecinos para que participaran. La fundación comenzó con talleres de lectura para niños, clases de apoyo escolar y campañas de salud, aprovechando los conocimientos que Dona Rosa iba adquiriendo en sus estudios. También organizaron jornadas de donación de ropa y alimentos, y poco a poco fueron ganando reconocimiento en la comunidad. Pero con el éxito también llegaron nuevos retos. Algunos vecinos desconfiaban, pensando que todo era una forma de ganar fama o dinero. Lucas y su familia tuvieron que enfrentar críticas y envidias, pero ellos no se dejaron amedrentar. Sabían que el camino no sería fácil, y que para construir algo duradero necesitaban paciencia y humildad. Una tarde, mientras organizaban una reunión comunitaria, Lucas recibió una llamada inesperada. Era un hombre que se presentó como representante de una empresa local interesada en apoyar la fundación. Quería ofrecer una donación importante para ampliar los programas, pero a cambio pedía influir en las decisiones. Lucas y su padre conversaron largo tiempo sobre la propuesta. Carlos advirtió sobre los riesgos de aceptar ayuda con condiciones que podrían poner en peligro la independencia del proyecto. Decidieron ser cautelosos y buscar alternativas que respetaran sus valores y objetivos. La experiencia les enseñó a no dejarse llevar por la tentación del dinero fácil y a valorar más la integridad. Lucas comprendió que su verdadera riqueza no estaba en el cheque que había recibido años atrás, sino en la confianza que la gente depositaba en ellos y en la capacidad de transformar vidas. Mientras tanto, en la escuela, Lucas seguía destacando por su esfuerzo y dedicación. Sus maestros lo veían como un ejemplo para los demás, y él se sentía motivado para seguir adelante, con la mirada puesta en la universidad y en el futuro profesional que soñaba. Pero también había momentos de descanso y alegría. Los fines de semana, la familia organizaba paseos al parque, juegos y tardes de cine en casa. Miguel crecía feliz y seguro, rodeado del amor que había sido la base de todo cambio. Una noche, después de cenar, Lucas y su padre tuvieron una conversación profunda bajo el cielo estrellado. Carlos le contó cómo, cuando era joven, también había soñado con un futuro mejor, pero que la vida le había puesto obstáculos difíciles. Ahora, con Lucas, sentía que podía cumplir ese sueño desde otro lugar, con amor y compromiso. Lucas escuchaba atento y sintió una gratitud enorme por tener a su padre cerca. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su familia estaba completa y unida, lista para enfrentar cualquier desafío. Así, con el corazón lleno de esperanza y responsabilidad, el niño que encontró un billete en el suelo continuaba escribiendo una historia de superación, solidaridad y amor, demostrando que la verdadera riqueza está en el alma y en la voluntad de hacer el bien. Los meses se fueron transformando en un año lleno de cambios profundos para Lucas y su familia. La fundación que habían creado había comenzado a crecer, y con ella, la esperanza de toda una comunidad.
Cada vez más personas se acercaban para participar, para aprender y para ayudar. Lucas sentía que su vida estaba tomando un propósito mucho más grande que él mismo. Don Rosa había terminado sus estudios de enfermería y había conseguido un trabajo en la clínica local. Su felicidad era contagiosa, y ver cómo ella lograba sus metas inspiraba a todos a su alrededor. Carlos, por su parte, había conseguido un empleo más estable que le permitía estar más presente en casa y apoyar a sus hijos en sus estudios y proyectos. Lucas también estaba en pleno proceso de transición hacia la adolescencia, y aunque las responsabilidades crecían, nunca perdió su alegría ni su inocencia. Ana seguía siendo su amiga inseparable y, poco a poco, también se acercaba más a su familia, sintiéndose parte de ese sueño que todos construían juntos. Un día, en la fundación, Lucas recibió la visita de una mujer importante del ayuntamiento. Había escuchado sobre el trabajo que estaban haciendo y quería ofrecer apoyo oficial para que los proyectos pudieran ampliarse y llegar a más barrios cercanos. Lucas sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. Aquella era una gran oportunidad, pero también una responsabilidad enorme. La reunión fue intensa. La mujer les explicó los requisitos para obtener recursos públicos y les propuso un plan para formalizar la fundación y hacerla sostenible en el tiempo. Lucas y sus padres aceptaron con entusiasmo, conscientes de que este paso significaba consolidar años de esfuerzo. Mientras tanto, en la escuela, Lucas comenzaba a destacar en las materias de ciencias y matemáticas. Soñaba con ser ingeniero y ayudar a construir infraestructuras que mejoraran la calidad de vida en su ciudad. Ana, que siempre la apoyaba, le prometió estudiar junto a él y nunca dejar que perdiera de vista sus objetivos. Pero la vida no era solo trabajo y estudio. Lucas y su familia seguían dedicando tiempo a compartir momentos especiales. Las noches de juegos de mesa, las tardes de paseo por el parque y las comidas juntos eran sagradas, porque sabían que allí estaba la verdadera riqueza, el amor y la unidad familiar. Sin embargo, las dificultades también aparecían. Algunos problemas de salud de Carlos hicieron que la familia tuviera que afrontar nuevas preocupaciones. Dona Rosa usó sus conocimientos para cuidar de él, pero sabían que debían estar atentos y unidos. Lucas comprendió que la vida era una mezcla de momentos buenos y difíciles, y que la fortaleza estaba en saber enfrentar a ambos con esperanza y valentía. Recordaba siempre las palabras de don Manuel, su antiguo profesor: la verdadera riqueza está en el corazón. Un día, mientras ayudaba a la fundación, Lucas fue abordado por un grupo de jóvenes que querían unirse a los proyectos sociales. Él los recibió con entusiasmo, sabiendo que ellos eran el futuro y que juntos podrían hacer grandes cosas. Sentado en el jardín de su casa, Lucas miró las estrellas y pensó en todo lo que había cambiado en su vida desde aquel día en que encontró el billete en el suelo. Agradeció a la suerte, pero también al trabajo, al amor y a la perseverancia. Sabía que el camino aún era largo, pero estaba listo para recorrerlo, con su familia, sus amigos y su comunidad a su lado. El día a día en la fundación se volvió más dinámico y exigente, pero también más gratificante. Lucas y su familia veían cómo su esfuerzo empezaba a transformar vidas y a crear una red de apoyo en la comunidad que antes parecía imposible. Los talleres crecían en número y calidad, y poco a poco llegaron a incluir clases de arte, música y deportes para los niños y jóvenes del barrio. Lucas, que siempre había sido un chico tímido, comenzó a desarrollar habilidades de liderazgo y comunicación. Cada vez que organizaba un evento o hablaba ante un grupo, sentía que una nueva confianza crecía en su interior. Ana estaba a su lado, alentándolo y compartiendo su entusiasmo. Sin embargo, no todo era fácil. Con la expansión del proyecto, llegaron también las responsabilidades administrativas y los retos legales. Carlos, que nunca había tenido mucha experiencia en esos temas, dedicaba tiempo a aprender sobre gestión y organización, siempre apoyado por su esposa y sus hijos. Una tarde, mientras revisaban documentos, dona Rosa sugirió que buscaran asesoría profesional para evitar errores que pudieran poner en riesgo la fundación. Así, contrataron a una abogada voluntaria que les ofreció su ayuda para legalizar la organización y gestionar los recursos. Fue un proceso largo y a veces frustrante, pero lleno de aprendizajes. Lucas comprendió que ayudar a los demás no solo implicaba voluntad, sino también disciplina y organización. Aquella experiencia le enseñó que los sueños grandes requieren un trabajo constante y bien planificado. En la escuela, Lucas seguía destacando y comenzó a prepararse para los exámenes de ingreso a la universidad. Quería estudiar ingeniería, pero también sentía la responsabilidad de seguir ayudando a su familia y a la comunidad. Ana, que también tenía grandes sueños, lo apoyaba y juntos estudiaban con dedicación.
Un día, durante una actividad en la fundación, Lucas conoció a un joven ingeniero que había participado en un programa de voluntariado. Él le contó historias sobre proyectos de infraestructura en zonas rurales y urbanas, y cómo la ingeniería podía transformar vidas. Lucas se sintió inspirado y más seguro de que ese era su camino. Pero además de los sueños y proyectos, también había momentos de reflexión y crecimiento personal. Una noche, mientras caminaba por el barrio, Lucas se detuvo frente a la antigua escuela donde había estudiado. Recordó sus días difíciles, las luchas y el apoyo de su familia. Pensó en aquel billete premiado que había encontrado por casualidad y cómo ese golpe de suerte había cambiado su destino. Pero también sabía que la verdadera fortuna estaba en las decisiones que había tomado después, en el amor que sentía por su familia y en la voluntad de seguir adelante a pesar de las dificultades. Al llegar a casa, encontró a Dona Rosa preparando la cena y a Miguel jugando en el jardín. Carlos los esperaba con una sonrisa, cansado pero feliz. Lucas sintió una profunda gratitud por tenerlos a su lado y por el camino que habían recorrido juntos. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, que la vida seguiría trayendo desafíos, pero también oportunidades para crecer y ayudar. Y él estaba listo para enfrentarlos con el corazón abierto y la mirada puesta en un futuro lleno de esperanza. Conforme la fundación crecía y alcanzaba nuevos horizontes, Lucas comenzó a enfrentar un nuevo tipo de desafío: la responsabilidad de mantener el equilibrio entre su vida personal, sus estudios y los proyectos comunitarios. No era fácil. A veces, sentía que el peso de todas las expectativas recaía sobre sus hombros, pero también sabía que no podía defraudar a su familia ni a la gente que confiaba en él. Un día, en medio de una intensa jornada de trabajo, Lucas se encontró con una situación inesperada. Una de las familias que había ayudado a la fundación estaba atravesando una crisis grave. La madre estaba enferma y no podían pagar el tratamiento. Al escuchar la historia, Lucas sintió una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que debía hacer algo. Convocó a un grupo de voluntarios y organizó una campaña para recaudar fondos y apoyar a esa familia. La respuesta fue abrumadora. Vecinos, amigos, incluso personas que no conocían a la familia, se unieron para ayudar. Lucas comprendió entonces que su sueño de transformar la comunidad no era solo una idea, sino una realidad que crecía con el compromiso de todos. Pero ese episodio también le enseñó que, aunque el dinero podía ayudar, no siempre era la única solución. El amor, la solidaridad y la unión eran aún más poderosos. Lucas decidió entonces dedicar más tiempo a escuchar a las personas, a estar presente en sus vidas y a fortalecer los lazos que mantenían viva la esperanza. En la escuela, las responsabilidades aumentaban, pero Lucas mantenía su enfoque. Sabía que para ayudar a otros debía prepararse bien. Ana, siempre a su lado, era un apoyo constante. Juntos compartían sueños y también miedos, aprendiendo a confiar en el futuro sin perder la paciencia. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, Ana le dijo: «Lucas, a veces siento que haces todo por los demás y te olvidas de ti mismo. ¿No deberías cuidar también de tus sueños y de tu felicidad?» Lucas sonrió, agradecido por su sinceridad. Sabía que tenía razón y decidió que debía encontrar un equilibrio, porque para ayudar a otros también debía estar bien consigo mismo. Con esa nueva perspectiva, empezó a dedicar tiempo a actividades que lo llenaban de alegría. Practicar fútbol con Miguel, leer novelas de aventuras y pasar tardes con su familia, fortaleciendo el vínculo que era la base de todo. Además, la fundación comenzó a recibir invitaciones para participar en eventos y congresos sobre trabajo social y desarrollo comunitario. Lucas tuvo la oportunidad de compartir su experiencia y aprender de otros jóvenes que, como él, luchaban por un mundo mejor. Cada reconocimiento era un recordatorio de que el esfuerzo valía la pena, pero también una invitación a no bajar la guardia. Sabía que el camino era largo y que siempre habría nuevos retos. Una noche, después de un día especialmente agotador, Lucas se sentó en el balcón de su casa y miró las estrellas. Pensó en todo lo que habían vivido desde aquel día en que encontró el billete premiado. La fortuna había cambiado sus vidas. Sí, pero lo que realmente los mantenía fuertes era el amor, la unidad y la voluntad de seguir adelante. Con el corazón lleno de esperanza, Lucas se prometió a sí mismo no perder nunca esa esencia, la que lo había llevado a ser quien era. El tiempo seguía avanzando y, con él, Lucas se acercaba cada vez más a un momento crucial de su vida: el ingreso a la universidad. La decisión no era sencilla. Por un lado, quería estudiar ingeniería para construir un futuro sólido y ayudar a su comunidad con proyectos reales. Por otro, sentía la responsabilidad de no descuidar la fundación y todo lo que ella representaba para su barrio. Los preparativos para el examen de ingreso se convirtieron en su nueva rutina.
Estudiaba largas horas, a veces hasta tarde en la noche, mientras mantenía sus compromisos con la fundación y su familia. Ana, como siempre, fue su compañera de estudio y su apoyo incondicional, ayudándola a mantener la motivación en los días más difíciles. Un día, Lucas recibió una noticia inesperada. Una beca universitaria había sido creada para jóvenes de comunidades vulnerables que demostraran liderazgo y compromiso social. Él no podía creerlo. Era una oportunidad que parecía hecha a su medida, una puerta abierta hacia el sueño que tanto había perseguido. Con entusiasmo y esperanza, preparó su postulación con la ayuda de sus padres y Ana. La espera fue angustiosa, pero finalmente llegó la respuesta. Había sido seleccionado para recibir la beca. La alegría invadió su corazón y la familia celebró como nunca antes. Pero con la felicidad también llegaron nuevas responsabilidades. Lucas sabía que debía dar lo mejor de sí para aprovechar esa oportunidad y seguir siendo un ejemplo para quienes lo apoyaban. No solo se trataba de estudiar, sino de representar a su comunidad con dignidad y compromiso. Durante su primer semestre en la universidad, Lucas enfrentó retos académicos y personales. La exigencia era alta y adaptarse a un nuevo ambiente no siempre fue fácil. Pero tenía claro por qué estaba allí, para construir un futuro mejor para todos. Al mismo tiempo, no dejó de lado la fundación. Coordinaba actividades con otros jóvenes voluntarios y seguía inspirando a su comunidad. Su vida era un constante equilibrio entre estudio, trabajo social y momentos con su familia. Una tarde, en medio de una reunión con los integrantes de la fundación, Lucas compartió una reflexión que conmovió a todos. No importa de dónde venimos ni las dificultades que enfrentamos. Lo que realmente nos define es lo que hacemos con lo que tenemos. La suerte me trajo hasta aquí, pero el amor y la voluntad me mantienen firme. Las palabras fueron recibidas con aplausos y sonrisas. Lucas sabía que esa era la verdad que lo había acompañado desde el principio. Poco a poco, su historia se convirtió en inspiración para muchos jóvenes que, como él, soñaban con cambiar sus vidas y sus comunidades. Él no olvidaba sus raíces, ni el día en que un simple billete en el suelo cambió todo. El futuro se veía prometedor, pero Lucas estaba consciente de que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la capacidad de transformar vidas con acciones concretas y con el corazón abierto. Así, con paso firme y mirada esperanzada, el joven que un día encontró un billete premiado seguía escribiendo su historia, una historia de amor, perseverancia y compromiso con un mundo mejor. La vida universitaria trajo para Lucas un mundo nuevo de conocimientos, desafíos y también de oportunidades. Se encontró rodeado de personas de diferentes lugares, con distintas historias y sueños, lo que le enriqueció y le mostró que su lucha no era única, sino compartida por muchos jóvenes que buscaban un cambio verdadero. A pesar del ritmo acelerado de sus estudios, Lucas nunca dejó de involucrarse en la fundación ni de apoyar a su familia. Organizar jornadas de ayuda, talleres y campañas de concienciación era parte de su rutina, y aunque a veces sentía que el tiempo no le alcanzaba, sabía que ese era su camino. Un día, durante un evento organizado por la universidad para promover proyectos sociales, Lucas tuvo la oportunidad de presentar la historia de la fundación. Contó cómo un billete encontrado por casualidad había cambiado no solo su vida, sino la de muchas personas en su comunidad. Su relato emocionó a todos los presentes y despertó el interés de varios grupos para colaborar. Esa noche, al regresar a casa, Lucas se sintió más motivado que nunca. Sabía que el trabajo estaba dando frutos y que cada esfuerzo valía la pena. Pero también era consciente de la importancia de cuidar su bienestar personal para poder seguir adelante. Con el apoyo de Ana y su familia, comenzó a dedicar tiempo para sí mismo. Empezó a practicar deporte, a leer por placer y a compartir momentos de tranquilidad con sus seres queridos. Entendió que cuidarse no era egoísmo, sino una forma de fortalecerse para ayudar mejor a los demás. En casa, la vida seguía llena de amor y complicidad. Dona Rosa, ahora enfermera en la clínica, compartía sus experiencias y enseñanzas con sus hijos, mientras Carlos disfrutaba del equilibrio que había encontrado entre trabajo y familia. Miguel crecía feliz, viendo en Lucas un ejemplo de perseverancia y bondad. Pero, como en toda historia, también aparecían obstáculos. Un día, la fundación enfrentó un problema legal con unos documentos que no estaban en regla. Lucas y sus padres tuvieron que dedicar tiempo y esfuerzo para resolver la situación, aprendiendo mucho sobre la importancia de la organización y la transparencia. Esa experiencia reforzó su compromiso con la fundación y con la comunidad. Sabían que construir algo sólido requería no solo pasión, sino también responsabilidad y profesionalismo. Mientras tanto, Lucas avanzaba en sus estudios y en su camino hacia el título de ingeniero.
Sus profesores lo reconocían como un estudiante dedicado y con una visión clara del impacto social que quería lograr. Un día, Ana le preguntó: «Lucas, ¿qué es lo que más te motiva a seguir adelante?». Él respondió sin dudar: «Saber que puedo hacer la diferencia. Que no solo estoy construyendo mi futuro, sino el de muchas personas que creen en mí». Esa respuesta reflejaba la esencia de su vida. El billete premiado había sido solo el inicio. El verdadero premio era la oportunidad de transformar el mundo con amor, compromiso y perseverancia. Llegó el día en que Lucas terminó su carrera de ingeniería. Fue un momento de alegría inmensa y de orgullo para toda su familia y para la comunidad que lo había visto crecer desde niño. La ceremonia fue sencilla pero llena de emoción. Mientras recibía su diploma, recordó cada paso del camino, desde aquel día en que encontró el billete premiado hasta ahora. La fortuna había cambiado su destino. Sí, pero fue su esfuerzo, su amor y su compromiso lo que verdaderamente definió quién era. En su discurso, Lucas habló de la importancia de la solidaridad, de la esperanza y de nunca rendirse, sin importar cuán difícil sea el camino. «Este título no es solo mío», dijo con voz firme. «Es de mi familia, de mis amigos, de todos los que me apoyaron y creyeron en un sueño más grande que nosotros mismos». Con el título en mano, Lucas decidió regresar a su barrio para seguir trabajando en proyectos que mejoraran la calidad de vida de su comunidad. Sabía que había mucho por hacer, y que su formación era una herramienta poderosa para lograrlo. Junto a sus padres y amigos, fortalecieron la fundación, ampliando sus programas y creando nuevas oportunidades para niños y jóvenes. Implementaron proyectos de infraestructura, espacios deportivos y centros culturales, y establecieron alianzas con instituciones educativas y empresas para generar empleo y capacitación. El barrio comenzó a transformarse poco a poco, y con ello, la vida de sus habitantes. Lucas veía en cada sonrisa, en cada logro, la recompensa más grande de todo su esfuerzo. Pero también entendió que el verdadero éxito no estaba en los edificios ni en los premios, sino en las personas. En los lazos que se crean cuando se trabaja con amor y dedicación para el bien común. La familia de Lucas seguía unida y fuerte. Dona Rosa y Carlos se sentían orgullosos de sus hijos y de lo que habían logrado juntos. Miguel, ahora adolescente, tenía claro que quería seguir los pasos de Lucas, para continuar con esa cadena de esperanza. Una noche, mientras todos compartían una cena sencilla pero llena de risas y cariño, Lucas miró a su alrededor y sintió una profunda gratitud. Había aprendido que la verdadera riqueza está en dar, en compartir y en creer que cada pequeño gesto puede cambiar vidas. Recordó una frase que siempre llevaba consigo: «La suerte puede abrir puertas, pero es el corazón el que mantiene el camino abierto». Con el alma llena de sueños y la mirada puesta en un futuro brillante, Lucas siguió adelante, decidido a seguir siendo un faro de esperanza para su familia, su comunidad y para todos aquellos que, como él, creían en el poder del amor y la perseverancia. Y así, el niño que un día encontró un billete premiado en el suelo se convirtió en un hombre que transformó su mundo y el de muchos, con la certeza de que la verdadera fortuna es la que nace del corazón.